Buen día para todos. Vamos a empezar a ver lo que son los paneles de datos, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos a partir de las primeras clases que una base de datos de panel de datos o datos longitudinales es una base que contiene información para un mismo grupo de individuos a través del tiempo, ¿no? Es decir, estas bases de datos incorporan los dos tipos de variabilidades o la variación entre individuos y la variación en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero la clave está en que me está persiguiendo al mismo individuo a través del tiempo, ¿no? Y esa es la diferencia con respecto a los modelos de combinación de corte transversal que lo vimos en la clase anterior. Entonces, una base de datos de panel de datos pues incluye una muestra de individuos, entiéndase por individuo agentes económicos, empresas, bancos, ciudades, países en general, para un periodo determinado de tiempo, combinando de esta forma, ¿cierto? Los dos tipos de datos que hemos mencionado hasta ahora. La dimensión temporal, ¿cierto? Para varios periodos de tiempo, y la dimensión estructural, ¿cierto? Que es la información de los individuos. Entonces, un aspecto muy importante dentro de la base de datos de panel de datos o dentro de los modelos de panel de datos es siempre clasificar o tener en cuenta que mis variables o mis factores pueden tener dos características o pueden agruparse en dos grandes categorías. Los factores o variables, ¿cierto? Que son constantes en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener variables en nuestra base de datos, ¿cierto? Que solamente varían entre individuos, subíndice i, pero no varían en el tiempo. Entonces, esta es la variable x, y el subíndice i me va a indicar la variación entre individuos. Fíjense que el índice t no está, por lo tanto, estamos suponiendo que no varía en el tiempo, solamente varía entre individuos. Y dos, los factores variables o las variables que varían, ¿cierto? Que varían con respecto a ¿qué? Que varían con respecto al tiempo y al individuo, ¿cierto? Entonces podemos tener variables, ¿de acuerdo? Que van a variar entre individuos, subíndice i, y en el tiempo, es decir, pueden tener las dos variabilidades. Pero también podemos tener variables, ¿cierto? X, y, que no varían entre individuos, pero que sí varían en el tiempo. Por lo tanto, tendrán el subíndice xt. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta clasificación? Porque dependiendo de las variables que yo tenga en mi modelo, podré saber si puedo estimar un panel de datos por primeras diferencias o no. Como lo vamos a ver ahora, el razonamiento matemático me implica una diferenciación con respecto al tiempo, es decir, restar, por ejemplo, en un panel de datos de dos periodos, un momento 2 menos un momento 1. Al yo restar un momento 2 menos un momento 1, si mis variables no varían en el tiempo, sino que varían entre individuos solamente, quiere decir que esta variable va a ser la misma para T1 y para T2. Entonces, al momento de hacer la diferenciación, como lo vamos a ver, esta variable va a desaparecer, se va a eliminar de mi panel de datos. Por lo tanto, no vamos a poder estimar el efecto de esta variable. Parece malo, pero créanme que no. Es una ventaja que tienen los paneles de datos que, como lo vamos a ver, se usan para resolver un problema fundamental que es el problema de endogeneidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una ventaja en últimas. Entonces, si mis variables varían solamente entre individuos, al diferenciar mi variable, pues mi variable va a tener que desaparecer de mi modelo, ¿de acuerdo? Porque no va a tener variación con respecto al tiempo. Mientras que una variable como esta, que varía entre individuo y en el tiempo, pues va a variar al igual que esta, ¿de acuerdo? Vamos a suponer un panel de datos, ¿cierto? Un panel de datos de dos periodos. Ese panel de datos lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Donde y sub it, miramos, y sub it, eso es importante, presenta las dos variabilidades, ¿cierto? Y varía entre individuos, subíndice i, y y varía en el tiempo, subíndice t, está en función de la constante, que sería beta 0, o el intercepto, ¿cierto? Delta 0, d2t. Fíjese que d2t, ¿qué es? d2t es una dummy, ¿cierto? Es una dummy de tiempo que me indica igual a 1 si es para el año 2 o t2 e igual a 0 si es para el año 1, ¿cierto? Es una dummy, como es una dummy de tiempo, solamente va a variar
en el tiempo, por eso tiene el subíndice t y no tiene el subíndice i, porque no varía entre individuos, solamente varía en el tiempo. Por lo tanto, delta 0 pues es el parámetro que me va a acompañar a esta variable. Pero esta a mí me permite algo más que saber cuál es la variación en el tiempo de D2, ¿de acuerdo? O sea, esto tiene un factor importante y es una de las claves de trabajar con datos que varíen en el tiempo, y es permitir que los interceptos cambien, ¿no? Ya sabemos que beta 0, ¿qué es? Beta 0 es el valor de y, ¿cierto? Cuando todas mis x valen 0. Por lo tanto, beta 0 es la constante. En este caso tenemos dos años, T1 y T2. En este caso, beta 0 me va a representar, ¿cierto?, la constante o el intercepto de T1. ¿De acuerdo? La constante o el intercepto de T1. Es decir, el valor de y en el año 1. Y delta 0 me va a representar la variación de la constante en el año 2. La variación de la constante en el año 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la constante del año 2, ¿cuál será? La constante del año 2 será, como lo decimos acá, beta 0 más delta 0. ¿Listo? Esta es la constante o el intercepto del año 2. ¿De acuerdo? Y eso es clave, ¿no? Eso también lo hacíamos en el modelo de combinación de corte transversal, ¿no? Por eso es que D2 solamente varía en el tiempo y no entre individuos. Posteriormente tenemos el vector de las variables x, ¿no?, que van a variar entre individuos y van a variar en el tiempo. De nuevo tiene la doble variabilidad, ¿cierto? Y el beta, que es el que acompaña la variable. Y de ahí viene un factor fundamental, ¿cierto?, que es, creo yo, la razón fundamental de ser de los paneles de datos, y es la variable a sub i, ¿no? La variable a sub i, que como sabemos captura todos los factores inobservables, ¿cierto?, que me generan problemas de endogeneidad, ¿cierto? Es la heterogeneidad inobservable, es la fuente de endogeneidad. Pero ojo, porque aquí ¿qué me está diciendo? Que la heterogeneidad inobservable, que a sub i tiene variabilidad, ¿qué? ¿Entre quién? Entre individuos. No varía en el tiempo, solamente varía entre individuos. Entonces estamos suponiendo que la heterogeneidad inobservable, ¿cierto?, que es la fuente de endogeneidad, solamente va a variar entre individuos. Si se estima esto como tal, ¿cierto?, como está aquí expresado, a sub i, de nuevo, ¿qué es? Todas las variables diferentes a x, ¿cierto?, que me afectan a y, que no tengo la forma de medirlas. Entonces es muy probable que estas variables puedan estar correlacionadas con x, ¿verdad? Al estar correlacionadas con x, entonces muy seguramente, y como no tengo forma de agregarlas al modelo, ellas van a pasar al error, ¿verdad? Van a formar como un error grande, ¿cierto?, que pueden ser la suma de estos dos, que a eso los puedo llamar como epsilon o qué sé yo, ¿cierto? Entonces, si suponemos que lo más probable que xy se correlaciona con a sub i, en últimas xy se va a correlacionar con el error. Y cuando eso pasa, se presenta un problema de ¿qué? De endogeneidad, generado por la omisión de variables, ¿no? Generado por el sesgo. Entonces, esto es importante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Como lo vamos a ver más adelante en el ejemplo práctico, ¿cierto? Una forma es estimarlo a través del modelo de combinación de corte transversal, ¿de acuerdo? Porque tiene en cuenta el tiempo. Pero ¿qué hace la combinación de corte transversal? Simplemente lo que hace es mandarme de nuevo este a sub i al error y me estima el modelo, ok, teniendo en cuenta el tiempo. Pero ¿qué va a pasar? Al estar de nuevo este a sub i en el error, mi x puede estar correlacionada con el error. Entonces x va a ser endógena y este modelo va a tener un problema de endogeneidad generado por el sesgo o por la omisión de variables, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estimo este modelo, ya sea por combinación de corte transversal para tener en cuenta el tiempo o por mínimos cuadrados ordinarios, voy a cometer un error, y es que el beta que yo estime en mi modelo, ¿cierto?, este beta va a ser sesgado. Va a ser sesgado, ¿de acuerdo? Y eso es un problema, ¿listo? Va a ser sesgado y eso es un problema.
Pues porque mi beta va a tener un problema de endogeneidad, ¿de acuerdo? Y por último, pues tenemos el U sub I, que es el error, que es la perturbación, que es el efecto inobservable, que varía entre individuo y en el tiempo. Entonces, si yo tengo un panel de datos de 2 periodos, voy a tener que cada individuo, cada U sub I, cada individuo, que puede ser una ciudad, por ejemplo, va a tener 2 errores. Un error para el periodo 1, ¿cierto? U sub T1, y un error para el periodo 2, ¿no? U sub T2. ¿Listo? Esta es la forma general de representar mi modelo. La pregunta ahora es, ¿y cómo solucionamos este problema de endogeneidad? Este problema de sesgo generado por la omisión de una variable relevante. Esta es la principal razón por la que se usa un panel de datos. ¿Para qué? Para no permitir que A sub I, que es la heterogeneidad inobservable de nuevo, que suponemos que solamente varía entre individuos, pero no en el tiempo, ¿cierto? Es para no permitir que A sub I se correlacione con X. Al no permitir que A sub I se correlacione con X, si no permitimos esto, de nuevo, pues no va a haber un problema de endogeneidad. Por lo tanto, no vamos a tener el problema de que mis parámetros van a ser sesgados, ¿de acuerdo? Sino que van a ser insesgados, que es lo bueno. Pero el tema es, ¿cómo panel de datos evita, ojo, cómo panel de datos evita, o como primeras diferencias, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo. Luego veremos panel de datos de efectos fijos y de efectos aleatorios. Pero cómo el panel de datos de primeras diferencias evita que el A sub I, que es la heterogeneidad inobservable, se correlacione con X para que evite mi problema de endogeneidad. Entonces, la forma de evitar panel de datos esto es logrando diferenciar los datos a lo largo del tiempo, logrando diferenciar los datos con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? En este caso tenemos 2 años, T1 y T2, entonces tenemos que obtener los valores para cada uno de los años, ¿cierto? Y diferenciarlo con respecto al tiempo. Entonces, podemos empezar con el año 2, aquí realmente no es T1, sino T2, ¿cierto? Y aquí es T1, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, ¿qué pasa con Y sub 2, con Y y 2, ¿cierto? O con Y en el momento 2. Entonces ponemos Y sub I2 es igual a. La pregunta es, ¿estará beta 0? Entonces vamos un momento a la ecuación anterior, ¿cierto? Podemos borrar todo esto. Bien. Entonces, ¿qué pasa con Y2? ¿Qué pasa con Y en el momento 2? ¿Estará beta 0? Sí, porque el beta 0 es la constante. Está beta 0. ¿Estará delta 2? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque D2, ¿qué es? Es una dummy, ¿cierto? Que es igual a 1 si está en el momento 2. Y estamos hablando de que es D2, entonces va a estar delta 0 y cualquier valor multiplicado por 1 me va a dar el mismo valor, ¿cierto? Igual es una dummy. ¿Va a estar beta 1? Sí, porque beta 1 varía entre individuos y varía en el tiempo. ¿Va a estar A sub I? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque varía entre individuos. ¿Va a estar U sub I? Sí, porque varía entre individuos y varía en el tiempo. Bajamos acá, ¿cierto? Entonces de nuevo, ¿va a estar beta 0? Sí. ¿Va a estar delta 0? Sí, ¿cierto? Porque es la dummy. Beta 1, ¿cierto? X y 2, ¿sí? A sub I va a estar tal cual, porque va a variar entre individuos, y el error va a ser igual a U sub I2, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con Y y 1? O sea, ¿qué pasa con el valor de Y en el momento 1, en el momento inicial? ¿Va a estar beta 0? Sí. ¿Va a estar delta 0? No. ¿Por qué? Porque delta 0 está acompañada por la variable D2, ¿cierto? ¿Y D2 qué es? Es igual a 1 si está en T2, pero este es T2, no, este es T1. Y es igual a 0 si está en T1, es decir, es igual a 0, ¿cierto? Y cualquier valor multiplicado por 0, pues me va a dar 0. Es decir, que no va a estar delta 0, ¿listo? Por eso no la ponemos acá. Va a estar beta 1, X y 1, sí, porque varía entre individuos en el tiempo. Va a estar A sub I, sí, porque varía entre individuos. Y va a estar U sub I 1, sí, que es el error, ¿listo? Ahora sí, ¿qué hacemos? Diferenciamos. ¿Qué es diferenciar? Restar. Restar 2, ¿cierto? Menos 1. Entonces,
Este menos este, pues se va porque me va a quedar 0, ¿cierto? Este menos 0, pues me va a quedar delta 0. Esto menos esto, pues tenemos que hacer el mismo parámetro, ¿cierto? Es decir, que me quedaría xi2 menos xi1, ¿cierto? A sub i con a sub i se va. Tema fundamental en panel de datos, se va. ¿Por qué? Porque varía entre individuos, eso fue lo que suponimos, ¿cierto? Varía entre individuos, no varía en el tiempo, entonces como es la misma, se va. Y el error sería u sub i2 menos u sub i1, ¿cierto? Eso lo podemos abreviar de esta forma, ¿cierto? En donde la variación pues va a denotar el cambio entre T2 y T1, ¿cierto? El cambio de T2 a T1, por eso hacemos que la variación de Y sub I, le quitamos el subíndice T, porque ya lo representamos en la variación. Delta 0, que es el que queda, ¿cierto? Beta 1, variación de XI, beta, variación de U sub I. ¿Listo? De nuevo, A se eliminó por diferenciación. El intercepto de delta 0, ¿cierto? ¿Realmente qué me está midiendo? ¿Qué era delta 0? Realmente me está midiendo el cambio del intercepto, ¿no? El cambio del intercepto del año 2 con respecto al año 1. ¿Listo? Entonces, esta ecuación se llama ecuación en primeras diferencias y muestra cómo cada variable se diferencia con respecto al tiempo, en este caso con respecto a T1, ¿cierto? A beta 1, a este estimador, ¿verdad? Se le llama estimador en primeras diferencias. Y varía o debe variar en el tiempo, eso es importante, ¿de acuerdo? XY debe variar en el tiempo, porque si XY no varía en el tiempo, como A sub I que no varía en el tiempo, ¿cierto? Quiere decir que XY se eliminaría como se elimina A sub I. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo incorporo dentro de mi base de datos variables que en teoría no cambian en el tiempo, ellas se van a eliminar. Y yo no puedo estimar el efecto de una variable que no varía en el tiempo porque se va a eliminar. Ejemplo de ello, uno puede partir del supuesto que en términos legales, ¿cierto? Obviamente están sus excepciones, pero uno no puede cambiar de género, por lo menos en su cédula, aunque ya se pueden hacer cambios de género, ¿no? Pero vamos a suponer que no se pueden hacer cambios de género. Por lo tanto, si yo incorporo dentro de esta variable una variable dummy que sea género, ¿cierto? Que sea una variable que sea género, por ejemplo, ¿cierto? En donde va a ser una dummy que va a ser igual a 1 si es mujer y va a ser igual a 0 si es hombre, ¿cierto? Si yo incorporo esta variable acá, cuando vaya a diferenciar momento 2 menos momento 1, ¿qué va a pasar con el momento 2? ¿O qué va a pasar en el momento 2 con la variable género? Entonces vamos a hacer hombres, o mujeres, perdón, ¿cierto? Vamos a hacer mujeres en el momento 2. ¿Qué va a pasar con la variable género en el momento 1? Pues también va a ser ¿qué? Mujer, ¿cierto? Entonces cuando yo resto esto, 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces me va a eliminar el efecto de la variable. Entonces yo no puedo incorporar variables en mi modelo que no varíen en el tiempo. Tienen que variar en el tiempo y tienen que variar pues también entre individuos. ¿De acuerdo? Los parámetros, en este caso, estos parámetros delta 0, beta 1 y todos los que acompañan a las variables deben analizarse como cambios en el tiempo. ¿De acuerdo? Cambios en el tiempo. El cambio del efecto en el tiempo de X sobre Y. No es tan fácil encontrar estimaciones en primeras diferencias que sean precisas, por no presentar mucha variación en determinadas variables para un mismo individuo a lo largo del tiempo. ¿Listo? Eso es fundamental. Pero la pregunta es, ¿y por qué panel? ¿Cierto? ¿Por qué seamos panel de datos? Entonces, la principal razón por la que estimamos panel es ¿por qué? Porque me soluciona el problema de sesgo. Me soluciona el problema de sesgo o el problema de omisión de variables relevantes que me genera un problema de endogeneidad. Ojo, me lo soluciona sin agregar ninguna variable explicativa adicional. ¿De acuerdo? Hasta ahora hemos visto dos métodos para solucionar el problema de endogeneidad. ¿Recuerdan? Variables proxy y variables instrumentales.
¿Listo? Entonces, lo que hacíamos para solucionar el problema de variables, el problema de endogeneidad, ¿cierto? Era o agregar una variable proxy o agregar una variable instrumental. ¿Eso qué implica? Pues ir a buscar una base de datos que tenga una variable adicional, ¿cierto? Es buscar una variable adicional que cumpla con las condiciones que me imponía la instrumental o la proxy, ¿cierto? Y agregarla al modelo. El tema es que no es tan fácil buscar variables. Este método, que es el método de panel de datos, me soluciona ese problema. Me lo soluciona además de forma perfecta. De nuevo, teniendo en cuenta solamente la variación en el tiempo, ¿cierto? Solamente la variación sobre U sub i. Me la soluciona, la variación sobre A sub i. Me la soluciona de forma perfecta, ¿cierto? Sin agregar una variable adicional. De nuevo, ¿no? Estimar mi modelo por mínimos cuadrados ordinarios, por un modelo de regresión múltiple normal, ¿cierto? O por combinación de código transversal, pues me va a generar que mis parámetros sean sesgados. ¿Por qué? Porque no van a tener en cuenta la variación en el tiempo. ¿Listo? Si la variable omitida varía entre individuos y en el tiempo, ¿cierto? El estadístico de primeras diferencias puede resolver de nuevo el problema de endogeneidad. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Ahora vamos a ver este ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo que posteriormente vamos a estimar. Vamos a hacer la estimación, vamos a hacer la parte práctica con este ejemplo. Pero este ejemplo es de un estudio que se hizo por allá para Estados Unidos hacia 2 años, 1982 y 1987. Y se recolectó información de crímenes y de tasa de desempleo para 46 estados de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y el objetivo era determinar cuál es la relación que existe entre la tasa de desempleo y la tasa de crimen. Si hay una relación causal, si el desempleo me causa la tasa de crimen. Uno en la intuición pudiera decir que ¿qué? Claro, ¿no? Que un mayor o una mayor tasa de desempleo, ¿cierto? Me indica que la gente está buscando empleo, necesita comer, qué sé yo, ¿cierto? Eso va a hacer que me genere una mayor tasa de criminalidad, ¿no? Y uno deberá poder corroborar eso con los datos, ¿cierto? Entonces, como lo vamos a ver ahora, cuando nosotros estimemos esto por medio de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, una regresión simple o múltiple, o por medio de un modelo de combinación de código transversal, pues vamos a ver que la relación va a dar totalmente diferente y van a dar cosas ilógicas desde el punto de vista de la teoría, ¿de acuerdo? Y recordemos que en la econometría primero hay que hacerle caso a la intuición, a la teoría, y ahí sí a los datos, ¿no? Los datos deben sustentar la teoría como tal. Entonces cuando estemos estimando esto, pues nos vamos a dar cuenta de que mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Especialmente el modelo de regresión lineal simple y múltiple y el modelo de combinación de código transversal, no van a estimar de forma adecuada, lo que es un indicativo claro de que mi modelo, de que mis parámetros son sesgados, ¿cierto? Y que hay un problema de endogeneidad. Y luego cuando estemos sobre panel de datos, pues se van a dar cuenta que el problema se va a solucionar. Pero bueno, si tengo estas dos variables y tengo estos periodos, ¿cierto? Si tengo estas dos variables y tengo estos dos periodos, pues la forma de describir mi modelo, teniendo en cuenta el tiempo, es esta, ¿no? La tasa de crimen que varía entre ciudades, ¿cierto? O entre estados, y en el tiempo varía entre los 2 años. Uno esperaría que la tasa de crimen de un estado pues varíe entre los estados y varíe en el tiempo. Beta 0, que es la constante, ¿cierto? Delta 0 de 87, ¿cierto? De 87, esto aquí sería T realmente, ¿cierto? No I sino T. Permítanme. T, ¿cierto? Es una AMI que es igual a 1 si es para el año 1987 y 0 para el año 1982. Unen es la tasa de desempleo que varía entre individuos. De nuevo, A sub i es que es el efecto inobservable, que de nuevo vamos a suponer que es fijo en el tiempo.
él captura todos los factores inobservables que afectan a YI y que si no le damos un tratamiento adecuado pues puede generarme problemas de endogeneidad. Y U sub I, pues que es la tasa de, que es el error, ¿no? Que varía entre individuos y que varía en el tiempo. Entonces, si le damos un tratamiento de panel de datos a esto, pues deberíamos diferenciarlo, ¿no? Y es tomar el periodo 2, ¿cierto? Y restarle el periodo 1. ¿Y qué pasa en el periodo 2? ¿Beta 0 va a estar? Sí. ¿Delta 1 va a estar? Sí, porque D87 que me está midiendo el año número 87, que es el año 2, entonces va a estar, esto va a ser 1, ¿cierto? La tasa de desempleo va a estar, sí, porque ya varía entre individuos en el tiempo. Va a estar el error, sí, ¿cierto? Aquí faltó A, de acuerdo, aquí faltó A sub I, ¿cierto? Que es la heterogeneidad. Miremos qué pasa en T2, ¿cierto? En T1, perdón, va a estar la tasa de crimen, sí, obvio, varía entre individuos, en este caso entre ciudades en el tiempo. Va a estar beta 0, sí. Va a estar delta 1, no, porque de 87 es igual a 0, si es igual a 1982 o al año 1, entonces es 0. Va a estar unen, sí. Va a estar la tasa de desempleo, va a estar el efecto inobservable, sí. Va a estar A sub I, sí, ¿cierto? Porque ya varía entre quién, entre individuos. Cuando diferenciemos, ahora sí, momento 2 menos momento 1, se va a ir beta 0, se va a ir A sub I, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar delta 1 de 87, ¿cierto? Que será que la variación del año 87 con respecto al año 82 va a estar la variación de beta 1 unen, ¿cierto? Que sería la variación del efecto de la tasa de desempleo del año 87 con respecto al año 82, ¿cierto? El efecto contra la tasa de crimen, ¿cierto? Ahí va a estar el error. De nuevo, A se eliminó por diferenciación, al igual que el beta 0. Y esta variable, este modelo, perdón, lo que me va a mostrar son simplemente las diferencias de los efectos, ¿cierto? La variación de los efectos. De nuevo, esta ecuación se llama ecuación en primeras diferencias. Beta 1 es el estimador de primeras diferencias. ¿Qué pasa en un panel de datos con más periodos? Con 3 periodos o con T periodos, ¿cierto? Entonces, también es posible utilizar la diferenciación con más de 2 periodos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un modelo que tiene 3 periodos. Como tiene 3 periodos, vamos a crearle 2 dummies adicionales, de 2t, ¿cierto? Y de 3t. Y tenemos el conjunto de variables explicativas y A sub I, que de nuevo varía entre individuos, pero no varía en el tiempo. U sub I t, ¿cierto? Un aspecto importante es que estas variables dummy son las que me van a indicar que el intercepto de cada año. En este caso, el intercepto del año T1, ¿quién es? Que es nuestro año base, beta 0. El intercepto del año T2, ¿quién es? Beta 0 más delta 1, ¿cierto? El intercepto del año T3, ¿quién va a ser? Beta 0 más delta 2. ¿Listo? Entonces, un aspecto importante de los paneles de datos es que el tiempo, ¿cierto? Las variables temporales me van a indicar los interceptos de cada año. Por lo tanto, si yo quiero sacar el intercepto del año número 3, tengo que sumar el beta 0 más el delta 2 en este caso, ¿verdad? Y así de manera sucesiva. Entonces, si yo estimo este modelo por mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Y no incorporo el tiempo y demás, mis parámetros, o así los incorpore, de hecho, porque también lo puedo hacer por combinación de corte transversal, ¿cierto? Pero si yo estimo esto de esta forma, mis parámetros de beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta k serán sesgados e inconsistentes, ¿de acuerdo? Eso es malo, ¿no? Serán sesgados e inconsistentes. ¿Por qué? Por el A sub I, ¿no? Por el A sub I. Es clave en nuestro modelo de panel de datos el supuesto de que los errores idiosincrásicos, ¿cierto? Que son U o las perturbaciones, qué sé yo, ¿cierto?
no están serialmente correlacionadas con las variables explicativas en cada uno de los periodos. Esto tiene que cumplirse, ¿de acuerdo? Esto no puede ser. Pero ojo, porque estamos diciendo es que no están correlacionadas con U, con este U, ¿de acuerdo? No con A. A es otra cosa. Claro, A hará parte del error, ¿cierto? Si yo estimo esto por mínimos cuadrados ordinarios. Pero si yo estimo esto por panel de datos, recordemos, el A se elimina por diferenciación y por lo tanto A ya no va a ser parte del error. ¿Listo? Entonces, ¿qué valor tomará esta función, ¿cierto? O esta ecuación en el momento 1? ¿Va a estar beta 0? Sí. ¿Va a estar delta 1? No, ¿cierto? Porque delta 1 está acompañado por la variable d2t. ¿Qué es 2t? El valor de 1 si es para el año 2 y el valor de 0 si es para los demás años, ¿cierto? Entonces va a dar 0 porque estamos en t1. Va a estar d3, va a estar delta 2, también va a ser 0, ¿cierto? No va a estar porque d3 tomará el valor de 1 si es para el año 3, ¿verdad? Y 0 para los demás años si estamos en el año 1. Y estas van a estar tal cual, ¿no? Beta 1x y 1, beta k, x y k, a sub i también va a estar, u sub i 1. ¿Listo? ¿Qué pasa en T2? Va a estar beta 0, sí, va a estar delta 1, sí, ¿cierto? Porque D2 justamente, ¿cierto? Es una AMI que me indica 1 para el año 2, 0 para los demás y estamos en el 2. Va a estar delta 2, no va a estar, ¿cierto? Porque está acompañado de D3, de nuevo, D3 es una AMI que me indica 1 si es para el año 3 y 0 para los demás, y estamos en 2, no en el 3, por eso es 0, y estas van a quedarse tal cual, ¿no? Y por último, ¿qué pasa en el año número 3? ¿Va a estar beta 0? Sí, va a estar delta 1, delta 1 no va a estar, ¿cierto? Delta 1 no va a estar, porque estamos en ¿qué? En el año 3, entonces esto no va a estar, ¿cierto? Va a estar delta 2, sí, delta 2 sí va a estar, ¿cierto? Porque estamos en el año 3 y esas se van a quedar tal cual, ¿de acuerdo? Entonces cuando diferenciamos o cuando restamos ahora, pues entonces restamos 2 menos 1 y 1 menos 2, ¿cierto? Las diferenciamos todas al tiempo, entonces, y las representamos de una vez con la variación, ¿cierto? El beta 0 se va, ¿cierto? Porque está en todos lados, entonces se va el beta 0. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar delta 1 de 2t más delta 2 de 3t. Está bien, ¿cierto? Realmente esto va sin diferencias, ¿cierto? Esto va sin diferencias porque no se resta con ninguna, está solita porque es la que queda después de la diferenciación, ¿cierto? Todo esto, la resta de todo esto pues será beta 1 la diferencia, ¿cierto? De x y t, 1. Todo esto también se va a quedar, ¿cierto? Esto es beta k la diferencia de x y tk, ¿cierto? El a sub i, que es lo más importante, se va a ir, ¿no? Se va a ir la heterogeneidad inobservable, se va a ir el sesgo por omisión, se va a ir la fuente de endogeneidad, por lo tanto se va a solucionar mi problema de endogeneidad, de nuevo, siempre y cuando a sub i varía entre individuos. Y la variación del error pues será u sub it. Ahora, algo importante dentro de los modelos, ¿cierto? Es que fíjense que si yo estimara este modelo como tal, estaríamos estimando un modelo sin constante, ¿cierto? Porque tendríamos que agregar la variable delta 1, que es la que está acompañada con la variable de 2. Por lo tanto, estaríamos agregando un modelo sin constante. Y estimar un modelo sin constante, pues digamos que se puede hacer, pero no es recomendable porque vamos a tener problemas especiales cuando vayamos a calcular el R cuadrado. Entonces va a ser problemático calcular el R cuadrado en un modelo sin constante. Por lo tanto, lo que recomienda la literatura es que cuando yo tengo un panel de datos con más de 2 periodos, como es en este caso, ¿cierto? Estimemos el modelo con constante. ¿Qué implica estimar el modelo con constante? Lo que implica es, como en este caso, fíjense, dejar delta 0, que es la constante, que uno cuando la pone en el stata sale por defecto, no hay necesidad que escriban constante ni nada, ¿cierto? Pero es quitar de nuestro modelo o estimar nuestro modelo sin ¿qué? Sin delta 2. No agregar al modelo delta 2. Sé que no están, agregar delta 3.
¿Listo? Al yo quitar delta 2, ¿cierto? Le estoy dejando espacio para que el modelo me lo estime, ¿verdad? Con constante. Porque de nuevo vamos a compararla con respecto a la constante. ¿Listo? Entonces este modelo quedaría sin constante. Este modelo quedaría solamente con delta 3. Entonces si tengo una variable, más bien si tengo un panel de datos con más de 3 periodos, al diferenciar solamente debo agregar un periodo. ¿Listo? Que sería el último periodo. Si tengo un panel de datos con 4 periodos, al diferenciar pues voy a agregar 2 periodos, ¿no? De 3 y de 4. ¿Qué es lo que tengo que omitir? El primero, que sale por diferenciación, ¿cierto? Que es el del año 1, que igual es la constante, ¿verdad? Pero omito el segundo año, ¿de acuerdo? Para que él me lo pueda estimar con constante como tal. ¿Claro? Y de ahí, pues yo puedo también estimarlo para n periodos, ¿no? Entonces será n, la variación de y sub t es igual a delta 0 más delta 2, la variación de, esto es así, ¿cierto? De 3t hasta dt, ¿cierto? Desde x1t hasta x y tq, ¿de acuerdo? Esa sería la estimación de mi modelo. Entonces estimo tantas variables o meto tantas variables dummy como años tengo, ¿no? Y esto básicamente es la representación de mi modelo de panel de datos. Ahora vamos a ver la aplicación en Stata, ¿cierto? Como les dije, usando la base de datos Crimen o Crime2, ¿cierto? Que busca determinar si hay una relación causal entre la tasa de desempleo y la tasa de crimen. Muchas gracias.